Entonces, en el día de hoy nos va a presentar las profesoras Liliana Peralta y Sandra Zapata, del Departamento de Economía y del Departamento de Administración, respectivamente, de la Facultad de Economía de la Universidad de la República. Nos van a presentar un trabajo que se llama Condiciones laborales en la rama hotelera y gastronómica de Uruguay y su relación con el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 2018-2019. Así que bueno, bienvenidas. Les dejo la palabra. Bien, gracias, Martín. Bueno, y como ven, sí, estamos presentando Liliana y yo, pero el trabajo también es con Leonardo, quien no nos puede acompañar, Leonardo Moreno, que ya es un socio habitual acá de los seminarios y que colabora como con varios de nosotros de la facultad. Estamos todos en distintos departamentos. eh, Así que bueno, Leo hoy no nos pudo acompañar. Bien, a ver si vamos a darle. Ahora ya se ve grande, sí, cierto. Vamos a sacar estas caritas. Bien, entonces lo primero es contar que la presentación que vamos a hacer hoy es fruto de un proyecto de investigación financiado por la UDELAR, por la Comisión Sectorial de Investigación, en una modalidad muy particular, porque tenemos las modalidades de los típicos proyectos de investigación y desarrollo. Esta es una modalidad muy especial porque es una especie de proyecto de extensión, si se quiere, en el sentido de que el programa buscaba vincular una problemática que partiera de un actor social o, o del o sea, dentro de actores sociales entraban como muchas figuras, ¿no? Y el sector productivo también. Así que en nuestro caso, la contraparte para este proyecto fue el Sindicato Único de la Rama Hotelera y Gastronómica del Uruguay, que tiene presencia en Montevideo, Maldonado y Salto especialmente. Entonces, digamos, a diferencia como de otros proyectos donde nosotros como investigadores, bueno, somos como los que proponemos, ¿cierto? O identificamos el problema, planteamos la propuesta. Bueno, en este caso se trataba de ir y escuchar a la contraparte. ¿Qué problemáticas se identificaron? Las problemáticas que seguramente a muchos de los que estamos acá se nos hacen familiares porque un poco porque los sabemos intuitivamente, porque hayamos trabajado en el sector también y porque es lo que reportan los estudios también que encontramos en la literatura. Como qué caracteriza, bueno, la misma Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Da cuenta de estas problemáticas, como la precarización laboral, que se puede observar de distintas formas, como lo vamos a ver en el trabajo, pero bueno, es común encontrar reclamos en relación a los turnos, a las jornadas de trabajo, a los salarios, que en general son bajos con respecto a otros sectores de la economía. Y bueno, y en particular, en su momento, este proyecto que no aclaré porque nos quedó mal en el título, porque en realidad la evidencia que vamos a presentar es para datos recolectados entre 2018 y 2020, que terminamos de recolectar datos en Colonia justo una semana antes de que se decretara la emergencia sanitaria. Entonces, por su parte, los trabajadores también aducían de que, bueno, de que veían, porque en su momento, en 2016, 2017, fueron temporadas buenas para Uruguay y 2018 no recuerdo, pero en ese momento el reclamo era, bueno, ha aumentado el volumen de turistas, ha aumentado el ingreso de divisas y los trabajadores sentían que eso no se veía reflejado en sus condiciones de trabajo y en sus salarios. Entonces es una de las motivaciones por las cuales se lleva a cabo entonces también la investigación. El proyecto tiene diferentes objetivos. De hecho, una pata de este proyecto fue presentada por Viviana Lancilota en las ediciones del año pasado. No, o Lili, bueno, ya no me acuerdo si Vivi presentó a comienzo de este año o el año pasado, fin del año pasado, que era mirando, digamos, haciendo un análisis más de tipo económico. En esta presentación
Lo que nos interesa entonces es realizar una primera aproximación a esta realidad de las condiciones laborales y la satisfacción para la rama hotelería y gastronómica. Digo una primera aproximación porque, bueno, lo van a ver cuando lleguemos a la parte metodológica, eh, por el tipo de muestra que se realiza, porque nos concentramos solamente en estas ramas específicas, pero eh, ya esto nos permite por lo menos tener un primer panorama. De tal manera que el objetivo general va a ser analizar qué incidencia tienen determinadas condiciones de trabajo en la satisfacción laboral, el compromiso del trabajo, y esto viene acompañado con otra idea u otra dimensión importante en todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, que es la intención de abandonar el empleo. Abordamos ese tema porque también es una característica del sector en general del turismo y en particular de la hotelería, es la alta rotación del personal, producto, como consta en la literatura, de las bajas condiciones, de bajos niveles de satisfacción también. ¿No? Esto que nos sigue para adelante. Bueno, y específicamente vamos a estar vinculando estas condiciones de trabajo con la satisfacción, que le hemos dado un tratamiento concreto, y es a través de los distintos índices que componen este concepto tan difícil de medir como es la satisfacción en general. También se han creado Eva, índices no sé, para... tiré la cadena. Perdón. Oh, un micrófono por ahí se escapó, ¿no? Bueno, bueno, y vemos entonces si tenemos también tiempo de ahondar en la última parte en relación a la intención de abandono del empleo. Bueno, y digamos, como toda investigación, tenemos que pararnos desde una perspectiva teórica y revisar algunos antecedentes para ponerlos también a ustedes en contexto. Así que esas definiciones de partidas están alrededor de lo que es la satisfacción laboral, el compromiso organizacional. Veremos también algunos conceptos sobre las condiciones laborales que a nosotros nos interesaba medir, y la intención del abandono, bueno, esto es más en función del tiempo. Entonces, decirles en primer lugar que tanto desde la administración, digamos, es nuestra disciplina, como desde la psicología organizacional, que digamos es otra rama que aborda este tema en la que no vamos a hacer particularmente foco. El concepto de satisfacción laboral es uno de los más trabajados en la literatura en administración. Y esto, por supuesto, se ha llevado a distintos, ¿no? A distintos sectores y ramas también de servicio. Entonces, por supuesto que dentro de los servicios en el turismo también es importante. Entonces, básicamente la satisfacción, cuando hablamos de satisfacción laboral, hablamos de actitudes, de predisposiciones emocionales. Y se viene conceptualizando sobre el tema desde, como ven ahí en la presentación, desde muchas décadas atrás. Encontramos autores como Popok del 35, quien define la satisfacción como una combinación de circunstancias psicofísicas y ambientales que hacen que una persona diga yo estoy o me siento satisfecho con mi trabajo. Para otros es considerado como un estado emocional positivo, el resultado de una autoevaluación que yo hago en relación a las expectativas que tengo con respecto a mi trabajo y la experiencia o digamos lo que vivo durante mi experiencia laboral o durante el tiempo que estoy en un cargo. Robbins es otro autor destacado en el estudio de la satisfacción laboral o del comportamiento organizacional, que sería como la rama dentro de la administración, para quien la satisfacción es la actitud general que adopta una persona frente a su trabajo. Y realmente esto tiene muchos más, como nos interesa, por supuesto, ir a la parte del análisis de los datos también.
Esto tiene muchas salidas, sobre todo desde el punto de vista psicológico, porque a lo largo de la literatura se han diferenciado como muy bien distintos enfoques que hacen más foco en la parte de la personalidad, en la parte más cognitiva, otros que hablan de enfoques que combinan estos otros dos. Pero bueno, lo importante acá es el por qué lo estamos trabajando, este concepto, y es importante por el contexto que les decía anteriormente de lo que prevalecía en el turismo, pero también es importante porque hay mucha también bibliografía, documentación del vínculo que tiene la satisfacción con el compromiso organizacional, y luego esto se vuelve una cadena porque en la medida en que un trabajador está más comprometido, pues hay menos rotación, por lo tanto menos costos también para una organización. Se supone que esto también redunda en una mejor calidad del servicio, que a su vez debería de redundar en una mejor satisfacción del cliente, y así sucesivamente hasta encontrar trabajos que estudian cómo impactan este concepto en la productividad de la empresa, en el desempeño financiero, por ejemplo. Entonces, esto como a nivel general sobre la satisfacción. Entonces, como el compromiso organizacional también es otro concepto que está muy ligado a la satisfacción, también se aborda porque también está presente en el instrumento con el que recolectamos la información que les vamos a contar. Entonces, básicamente, cuando hablamos de compromiso organizacional, hablamos de las expresiones o manifestaciones de, de una intención, un comportamiento que tiene un trabajador frente eh, al deseo o no de permanencia en su puesto de trabajo. Y tiene que ver como cuán fuerte esa creencia y esa adaptación o alineación con las metas y objetivos y valores de su organización. Los autores que encuentran a la izquierda son como los grandes referentes del modelo de los tres componentes del compromiso organizacional, que son los que vamos a utilizar hemos utilizado en este trabajo, que básicamente desde el 91 propusieron el modelo y bueno, lo han ido como mejorando, validando, tratándolo de llevar a otros sectores, no solo de servicios y a otros ámbitos geográficos, hasta poder decir que es el instrumento de medición que mide concretamente el compromiso organizacional, ha sido ampliamente utilizado. Lo mismo sucede con la satisfacción, que no lo mencioné, pero Liliana, bueno, luego lo mencionará el instrumento particular en el que nosotros nos basamos. Entonces, el compromiso organizacional nos dice que un empleado, un trabajador puede estar comprometido de diferentes formas. Puede tener un componente más afectivo, es decir, un involucramiento más emocional. Cuando hablamos de compromiso organizacional afectivo, hablamos de que un trabajador con un fuerte compromiso organizacional de ese tipo es aquel que permanece en la organización porque quiere, porque desea estar en la organización, en la empresa. El compromiso de continuidad, ese es en el que el empleado toma conciencia o hace un análisis de lo que le cuesta permanecer o renunciar. Por tanto, es un empleado que dice, yo estoy acá porque necesito estar acá en esta empresa. Y el compromiso de tipo normativo nos dice que se refiere al sentimiento o a esa creencia de lealtad que tienen con los trabajadores con su empresa en un sentido moral, lo que los lleva a decir, bueno, permanezco acá porque debo estar, ¿cierto? Por razones o aspectos que vamos a ver más ahora en la parte empírica. Y a su vez, las condiciones laborales las vamos a mirar desde una propuesta de operacionalización que hizo una de nuestras compañeras en una etapa del proyecto, una compañera socióloga cuya tesis doctoral fue en estos temas, y bueno, nos hizo un aporte muy importante generando un documento de revisión sobre las condiciones generales, laborales en general, y creando una propuesta de operacionalización, que es lo que hemos incluido en el instrumento de recolección y en el análisis también
qué vamos a hacer. Entonces, básicamente, vamos a hablar de estas como grandes dimensiones, como es la informalidad, mirado desde el punto de vista como dimensión de la minimización de costos, eh, que también ha tenido mucho debate y se ha operacionalizado de distintas formas, y nosotros vamos a hacer foco en las propuestas que han hecho estos autores que tenemos acá, que vienen trabajando durante los años 80 y 90 fue cuando más se extendió su uso, y en particular para América Latina. Entonces vamos a hablar de informalidad en el sentido de si estamos ante la presencia de trabajadores con prestaciones establecidas por la ley o no. Yo, Erika por acá, estaba mirando el chat que no sabía si me podían decir. Bien, luego hay otra dimensión muy importante, que es la flexibilidad, que también tiene muchas definiciones. Podríamos decir que es la capacidad de la gerencia de ajustar el empleo el empleo de sus trabajadores a las condiciones cambiantes de la producción. Es un fenómeno también característico del turismo, en parte por la particularidad de la estacionalidad del sector en algunos destinos. Y hablaremos de la flexibilidad numérica y la flexibilidad funcional. Cuando hablemos de flexibilidad numérica, vamos a hablar de la capacidad para cambiar el volumen de la fuerza de trabajo que tiene la empresa en función de sus necesidades. Y de la flexibilidad funcional referida a esa redistribución entre funciones o departamentos. Y bueno, esto realmente tiene un desarrollo teórico más extenso. También lo fuimos a mirar. Entonces acá lo importante con la flexibilidad, que es bueno que se sepa que no es un concepto negativo, ¿cierto? Solo que, digamos, de que implique una precarización o no, depende de quién toma la decisión, ¿cierto? Y de en qué condiciones se toman, porque evidentemente para un trabajador contar con ciertas condiciones de flexibilidad también podría ser muy, muy beneficioso. Y luego una gran dimensión de la seguridad laboral. En esta vamos a abarcar distintos aspectos como la duración del empleo, tipo de contrato, contar o no con un empleo permanente, la tercerización, que tan presente está o no. Y bien, y también se ha definido de distintas formas, así que podemos hablar, por ejemplo, de qué es ese sentimiento, digamos, de incertidumbre o de impotencia sobre la continuidad del vínculo laboral que perciben un trabajador, esa sensación o evaluación de la existencia de una amenaza de perder un trabajo por X cambio en su entorno laboral. Bueno, antecedentes de lo que, digamos, les decía, se ha escrito mucho sobre satisfacción y sus determinantes. Nosotros lo que queremos acá poner es foco en las condiciones de trabajo. Realmente no hay muchos trabajos tan recientes. Por ejemplo, lo tomamos de una revisión hecha por unos colegas de la Universidad de Córdoba, en España, que son como los más presentes en la literatura sobre estos temas. Y si vemos como en esa recopilación que ellos hacían, realmente hay trabajos muy, muy, digamos, viejos para lo que es la generación de conocimiento hoy en día. Entonces, creo que por ese lado tenemos como mucho para trabajar y esperamos para aportar, también en el sentido de que hicimos una recopilación muy, muy completa de las distintas condiciones laborales que pueden estar presentes en el turismo, y por ahí es la intención de nosotros que vaya el aporte también. Esto un poco, bueno, ya se los mencioné, solo para dejar como sentado algunos autores que en los últimos años han estudiado en concreto aspectos como el salario, donde nos dicen que es relativamente bajo en el sector para distintos países. Hay estudios para España, para Estados Unidos, el Reino Unido. Estos de flexibilidad son para el Reino Unido, por ejemplo, donde nos muestra que, bueno, la importancia del manejo flexible de la fuerza
de trabajo para incrementar la productividad, pero no se sabe qué incidencia o cómo actúa frente a la satisfacción de los trabajadores. Bien, entonces para contarles sobre los datos y cómo fue que recolectamos la información, les decía que deben de ver esta presentación de resultados como una aproximación en el sentido de que logramos entonces llegar a una muestra ahora Lili muestra otro cuadrito con más información, de 366 observaciones. Nos costó mucho el trabajo de campo, de recolección de la información, fue una muestra no probabilística, porque van a ver por el tipo, ¿cierto?, de cuestionarios y de preguntas, no es un cuestionario sencillo de aplicar dentro de los espacios de trabajo, que fue lo que hicimos nosotros, pero contamos con todo el apoyo realmente de la gran mayoría de los hoteles que estaban registrados en la página del Ministerio de Turismo y en la página de la Asociación Hotelera del Uruguay, de la ARU. Y para los restaurantes utilizamos tanto los que estaban en estas dos fuentes, digamos, de información, como los que estaban en los primeros lugares de TripAdvisor. Fue como el criterio que tuvimos porque nos interesaba llegar a restaurantes que tuvieran un perfil o que supiéramos que tenían una demanda turística. ¿De acuerdo? El cuestionario es un cuestionario, ahora acá en la presentación no queda, pero lo van a ir viendo a lo largo de la presentación de los resultados. Fue un cuestionario extenso de 45 preguntas que tomó unos 15 minutos en administrarse. Se hizo cara a cara con el apoyo, como lo teníamos en el resumen de la presentación, con el apoyo desde el mismo sindicato en el sentido de que nos apoyaron con la gestión en establecer ese contacto con los responsables de los hoteles para que nos permitieran el ingreso. Tuvimos el apoyo de estudiantes de comportamiento organizacional de la licenciatura de administración, de la Facultad de Ciencias Económicas y de los chicos del curso de competencias en investigación, como para que también tuvieran una experiencia de lo que era generar un instrumento de medición para este caso. Ahora entonces les muestro rápidamente un panorama descriptivo de lo que encontramos en este proceso de recolección. Entonces, como ven acá, esos 366 observaciones estuvieron concentradas principalmente en Montevideo, digamos, como se corresponde también con la presencia de hoteles y restaurantes en el país. A su vez, el mapa que ven es de Montevideo. También llegamos a las zonas donde están principalmente los hoteles y los restaurantes caracterizados como turísticos. Entonces vemos que están concentrados en la zona del Ciudad Vieja y Centro, Punta Carretas, bueno, el sur de la ciudad para los que no conocen Montevideo, y más hacia el este, la zona de Carrasco, que es otra zona también turística importante, es una hotelera y de restaurantes de tipo turístico. Y bueno, también llegamos a Colonia y Maldonado, por supuesto que nos interesaba todo lo que sucediera en Maldonado. Les dije que recolectamos datos entre 2018 y 2020 y dentro de ese periodo hicimos también antes y fuera y después de la temporada alta para tratar de captar un poco más de información. Bueno, unos detalles de Colonia, de cómo estuvo distribuida la recolección de datos. Bien, entonces tenemos Montevideo, Maldonado y Colonia. Así que los resultados, todo lo que les vamos a presentar, bueno, va a ser, digamos, representativo de los trabajadores ubicados en particular en estos departamentos. La muestra quedó formada así, con un 60% de participación de hoteles y 40% de restaurantes, así que creo que logramos balancear bien en ese sentido ambas ramas.
El tamaño promedio medido por número de habitaciones, que fue lo que preguntamos, fue de 97. Y el tamaño promedio de restaurante, realmente esto lo tenemos que ajustar porque acá no tuvimos en cuenta entraron también los trabajadores nos quedaron algunos trabajadores de eventos, por ejemplo, y de catering, y bueno, creo que esto nos modifica un poco el tamaño porque acá lo que nos interesaba preguntar era, lo preguntamos Lili me corriges, fue por cantidad de mesas, ¿no? Sí, por cantidad de Bien, mesas y por cantidad de habitaciones hoteles. bien, bien, gracias Lili. Y bueno, haciendo focos en algunas, porque bueno, como les decía, era muy extenso el cuestionario, haciendo foco entonces en algunos detalles sociodemográficos, empiezan a aparecer características como las que se encuentran y que les mencionaba al comienzo, que prevalecen en el sector, ¿cierto? Una prevalencia importante de mujeres, con personas, tanto hombres como mujeres, trabajadores con personas a cargo. La muestra es fundamentalmente de trabajadores uruguayos con respecto a los de otra nacionalidad, como ven ahí en el cuadro, básicamente se encontraban, ese 16% estaba conformado por trabajadores de Argentina, Cuba, Brasil y bueno, y los más pequeñitos, poco menor presencia de esos otros países. Una plantilla joven, como es lo que reporta también la Organización Internacional del Trabajo en sus estudios y los que nosotros revisamos también en la literatura académica. Fíjense que, bueno, 58% de la plantilla, en este caso, ¿cierto? De esta muestra, se ubica entre los 18 y los 35 años. Acá nos interesaba mirar el papel, diferencias entre hombres y mujeres y si eran jefes de hogar o no, porque, bueno, era una variable que luego nos va a interesar para la otra parte del análisis. Este es un recordatorio no automático. Bueno, acá no pareciera que hubiera mucha diferencia entre hombres y mujeres en relación a ser jefes de hogar o no. Acá creo que en esto es un poco diferente a lo que encontramos. O sea, vemos que la gente realmente tiene un nivel de formación alta de las personas a las que llegamos. Fíjense que hay un 35% de personas con educación universitaria completa. Y sí, bueno, y si le sumamos los de técnico superior completo, es un porcentaje alto cuando normalmente prevalece la educación básica y media, en algunos de los trabajos revisados, ¿no? También quisimos saber si tenían estudios formales relacionados con turismo, desde formación técnica, diploma, profesional. También es un porcentaje interesante, 31%. La gente también, en un número importante, la mayoría realiza cursos relacionados con el cargo. Acá no lo presentamos, pero se le preguntó también a la gente si habían sido por cuenta propia o pagados por la empresa y se encuentran ambas cosas. Bien, ¿y qué condiciones laborales vimos que prevalecen para esta población, este grupo de trabajadores? Encontramos que muchos tienen otro trabajo, un 20%, que es también algo que suele darse en el sector, y dentro de esos un 5%, ese otro trabajo es también vinculado al turismo. Hay un alto nivel de formalidad que se observa con una pregunta y era si estaban en caja, si las empresas realizaban los aportes. Ese número, bueno, es alto y no tienen contrato permanente solo el 12%. La gran mayoría de los trabajadores trabaja todos los meses del año. El nivel de sindicalización creo yo que es más o menos cercano si no recuerdo mal, también al porcentaje que uno observa si miramos solo Sugo, por ejemplo, que creo que tiene unos 2000 y tantos afiliados.
es bajo, ¿cierto? En comparación con los datos que hay bueno, ahora no tengo el dato discriminado para la hotelería, que es donde vamos a hacer luego foco. Pero bueno, entonces es bajo. Y nos interesaba conocer también, porque también como participó en este proyecto y el sindicato, era importante conocer qué tanto conoce la gente los beneficios de la negociación colectiva. Así que eso es un dato importante para ellos en el sentido de mirar como esfuerzos, ¿no? También para, para difundir más en qué consiste la negociación colectiva y cuáles son los beneficios, puesto que ese porcentaje es solo del 40%. A su derecha tienen los departamentos en los que estaban ubicados las personas encuestadas. Tratamos y bueno, pareciera visto así como que llegamos realmente a todos los niveles a todos los departamentos, perdón, característicos de la hotelería. En alimentos y bebidas, cocina, están también los de restaurantes. Esta categorización la hicimos de la mano del sindicato con base en un documento que se había elaborado, creo que con el apoyo también del ministerio, sobre la categorización de los departamentos y cargos. Vemos también que al igual que en la literatura, hay presencia de lo que les presentaba antes, de la flexibilidad en términos de flexibilidad funcional. 57% manifiesta realizar tareas distintas a su puesto de trabajo. La antigüedad en el cargo, en el momento en que fue encuestado, coincide también con lo que se encuentra en la literatura, y es que si bien también se les preguntó por la antigüedad digamos, a lo largo de su vida en el sector turístico, para entender también si estábamos frente a trabajadores vocacionales. Bueno, acá lo que destacamos es que dentro de ese trabajo en el que estaban al momento de encuestar, el 52% declara llevar 3 años o menos, que se corresponde también con lo que se encuentra en trabajos donde han hecho esta misma pregunta. Podría ser un indicio de este problema de la rotación que se da en el sector. Y también con esto de la vocacionalidad de los trabajadores, bueno, encontramos que es un porcentaje interesante la gente que está en el rubro porque le gusta el turismo. Esto también se ha manifestado en otros trabajos. Realmente, digamos, pensaríamos que iba a ser más alto la opción de respuesta, que era si era porque no tuvo otra opción, ¿no? Que era una de las opciones que queríamos saber si la gente manifestaba. El cuadro que ven abajo es el 18% de la muestra, está representada por los cargos que nosotros le hemos denominado administrativos, y ahí categorizamos en función de estas categorías que nos habían facilitado todos los que declararan tener cargos de encargado, responsable, coordinador, gerente, supervisor. Bueno, 18%. El resto del personal lo llamamos personal operativo, que se desempeña en los otros cargos. Preguntamos, por supuesto, por la distribución salarial, y esto se hizo en función también de las escalas que nos proporcionó el sindicato, en función de la última negociación colectiva, o la que estaba en el momento de elaborar el cuestionario. Y acá lo que realmente no se ven muy bien las escalas, pero lo que podemos ver es que aproximadamente un 37% logra estar por encima por encima de los 30.000 pesos, que es el promedio que, de acuerdo a un trabajo también que habíamos hecho con Viviana y con Gabriel Merlo, era el salario promedio para todo el sector. Entonces, si agrupamos, que luego con Liliana lo vemos también en detalle, si agrupamos, encontramos eso, que solo el 37% estaría al nivel de esa media, o por encima de esa media de 30.000 pesos.
bueno, acá esto tampoco, digamos, no nos sorprende y es la intención de abandonar el empleo que tienen las personas. Esta es la forma como se suele preguntar, así que tenemos que, la gente, digamos, se lo piensa, pero en el momento inmediato, si se le pregunta si tiene la intención de abandonar el trabajo, pues es bajo ese porcentaje en relación a la intención que tiene o ese proyecto de estar buscando otro trabajo. Como también nos interesaba saber el por qué, creo que acá es una cosa, yo la interpreto como positiva, en el que acá no tiene mucha diferencia el temor a quedarse sin empleo frente a otras opciones. Pareciera ser que de estos trabajadores que hemos encuestado buscarían otro empleo para tener estas otras condiciones, como trabajar, tener más tiempo para mi familia, trabajar menos independiente, pero no tiene particularmente mayor peso el temor a quedarse sin empleo. Con lo cual pareciera, ¿no?, que no fuera por el lado como de las condiciones de trabajo, y bueno, tiene como también sentido si vemos que dimos con trabajadores, que luego hablaremos de eso, mayoritariamente formalizados, y con buenas condiciones de trabajo en términos generales. Yo creo que estas, Lili, las voy a dejar porque luego les vamos a dar otro tratamiento en el siguiente análisis, pero queda acá en la presentación las descriptivas de lo que fue el módulo de compromiso organizacional, porque eso a su vez está agrupado en unos componentes, pero bueno, no son altos los porcentajes de compromiso organizacional. Y la satisfacción también, para que esto tenga más riqueza, lo vamos a analizar por dimensiones o por componentes, y les vamos a explicar ahora por qué. Pero si quieren, antes de darle el paso a Liliana, si tienen preguntas hasta acá respecto a este proceso de cómo fue la experiencia con la recolección de la información o algo con respecto a estas descriptivas, bueno, nos dicen, y si no, al final intercambiamos. J'aurais une question, je ne sais pas si c'est mon tour, je peux? Sí. Perdón, yo le sobra francés, perdón. Supuse que quería. ¿Cómo? Entonces, ustedes enviaron gente a hacer la entrevista cara a cara con el empleado, ¿fue así? Sí, Miriam, mayoritariamente y excepcionalmente cuando tuvimos dificultades de llegar a algunos trabajadores, que creo que nos pasó en Maldonado, la compañera que teníamos allá les dejó el formulario y luego se lo devolvieron a ella. Ok, después voy a hablar de mis experiencias en Suiza. Sí, me gustaría, sí, porque recuerdo que en su momento cuando te contamos nos dijiste de sí, algo pues si buenísimo. les interesa. Gracias, Sí, es una cosa importante para mí, gracias. Gracias. Tenía una pregunta también. Esto, no me acuerdo, ustedes, el empleado tiene nombre y apellido o sea, ¿vos sabés a quién estás entrevistando? ¿Estás frente? No. No. Porque me llamó mucho la atención esto de que, eso que dice el 97% de que están en caja es que son formales. Exacto. Ahí no hay algo raro. No sé, es muy, muy raro, porque además después algunos 16%, 12%, no sé bien qué número, no tiene contrato verbal, que no sé muy bien qué quiere decir, pero estimo que... No sé. Sí, no, según nos dijeron ellos, para el caso del, cierto, lo verbal y escrito, no, o sea, mayoritariamente es escrito, pero o sea, es normal que sean verbales, pero no por eso no están en caja, ¿cierto? O no están formalizados. Que yo también, a mí, digamos, viniendo de Colombia, me costó como entenderlo, pero fue algo que nos... lógica. Sí, exacto, porque uno piensa, no hay un contrato escrito, entonces estoy en negro, ¿no? Claro. O algo No, así. pero es como que esa tabla, no sé si toda la tabla, pero la parte esa de caja es como que va en contra de todo lo que uno siempre dice del sector turismo, entonces tal vez habría que
no sé, o mirarlo un poco más, Por no eso sé. lo de aproximación, que he querido como mantenernos cuidadosos en lo de aproximación, porque claro, ¿qué pasa? Fuimos a los hoteles que encontramos en el cierto, que están en la lista del ministerio, los que están en la asociación hotelera, por lo tanto es de esperar que son hoteles, ¿cierto? Claro. Y entonces creo que por eso es que no nos sorprende. Esto que nos está diciendo, que tenemos que ir a otros, ¿cierto? Porque tiene que haber, no creo que sea la excepción Uruguay, a lo mejor no en los volúmenes que se reportan en otros lados. Y otra cosa importante, vieron que la mayoría eran trabajadores que están todo el año también. Esto porque tampoco es fácil llegar a los trabajadores temporales, o sea Claro, que eso también era raro, sí, va, raro, sí, no raro, no. pero una cosa para... Pero bueno, de última también, quizás lo que tengan que hacer es enfatizar más esto, que esa, capaz que lo dijiste y en el camino se me perdió, digamos, pero que esa muestra es muy particular, o son un tipo de Sí, hoteles particular. sí. Sí, además ahí lo que tenés que te puede estar ahí un poco sesgando es que, o sea, en los hoteles que fueron encuestados se pidió el consenso de un gerente o de un Bueno, a supervisor. eso voy, claro. Claro, el hecho de, y las encuestas se hicieron prácticamente la mayoría en el lugar de trabajo. Claro. Entonces, Entonces, la eso forma de es, acceder al entrevistado es ir al hotel previo un consenso de su supervisor y hacerle Obvio. la entrevista en el lugar de trabajo. bueno, Entonces, ves, evidentemente que ahí te va a filtrar el trabajador que no esté formado. Obvio, por eso era la pregunta de si el nombre y apellido, pero bueno, iba por ese lado, digamos, claro, claro. Obvio, obvio. Pero está bien, digamos, es una cosa, es un... Hay que tenerlo en cuenta nomás, claro. Tenemos también la mano levantada de Benjamín y de Matías, que no sé si tienen algún comentario, Benjamín. Sí, yo diría que al revés, a mí me sorprendió un 25% que no estaba en caja de los lugares que con este tipo de metodología era razonable. En Uruguay hay registrado alrededor de 600 hoteles. Miremos la muestra que tenemos y lo gastronómico no está registrado en el ministerio. En todo caso, tendrá que ser por, no sé, la opción como la hicieron, si vinculado a una selección o por la DGI, no sé, y el BPS. Pero a mí me llamó la atención al revés, que yendo a lugares en que tienen que tener la autorización previa y los entrevistan, hay un 25% o 28%, no sé, que no están en caja. Gracias. Sí, creo yo que ese, ahora no abrí la otra pantalla, eso lo encontramos particularmente para los restaurantes, donde se daba ese fenómeno. Y no tenían, bueno, por suerte la gente fue como honesta y lo declaró, ¿no? Pese a haber sido en el lugar de trabajo, que eso fue toda una odisea, efectivamente, ya hablaremos de eso, porque fue toda una experiencia, nos pasó de todo, unas historias increíbles. Pero no, utilizamos el de ARU, pensaba que en el ministerio también habíamos tenido ahí información, pero era ARU, Martín, que estás por ahí, me puedes ayudar a hacer memorias, Breckman. Pero era ARU y sé que utilizamos también este tema del listado de TripAdvisor por el tema de ir a los turísticos, que ahí no recuerdo cuántos estaban, pero en ambas bases de datos eran unos aproximadamente 60 hoteles los que estaban De Mintur, ¿no? ahí, Sí. de la del Mintur y de ARU, 50 y tanto en cada uno. Yo Bien. tengo el número de hoteles más o menos que sí. Matías. Matías. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Uno de los datos que, en realidad, una de las problemáticas que tú nombraste, Sandra, era la precarización laboral, y luego en el estudio, un 31% de la muestra únicamente estudia turismo. Entonces ahí veo reflejada esta realidad que pasa en muchos lugares del mundo, en donde los empleos que deberían ser para los profesionales en turismo terminan no siendo. ¿Ustedes pudieron observar eso o cuál puede ser la hipótesis que encontraron ante ese porcentaje de que solo el 31% estudió turismo para dos puestos que nos competen, ¿no? Como profesionales? Gracias. Gracias, Matías. Sí, desde antes del proyecto tenemos la misma hipótesis que tú.
Y aquí de los colegas que están en el grupo, con quienes nos interesa mucho y seguir trabajando en el tema de empleo, es uno de los puntos que tenemos en los que ahondar, porque tenemos la misma percepción de que efectivamente hay gente con formación y que por alguna razón, que es lo que habría que ir a indagar, los hoteles, ¿cierto? O bueno, cualquier empresa del sector, habría que entender por qué, habiendo gente con formación, prefieren tener otros profesionales, ¿no? En los altos, sí, mandos medios y altos, particularmente. Es lo único que hace, no, o sea, no ahondamos más en este, porque bueno, vas a ver que lo que vamos a presentar a continuación vamos a hacer foco solo en una parte. Verán que, bueno, tenemos como un montón de pendientes con los datos para aprovechar que, bueno, ya que están y que abordamos tantos temas, habrá que seguir adelante. Bueno, entonces, Lili, te Bueno, cómo no. dejo para compartir. Bien. A ver qué es. Bueno, bien, yo les voy a hablar un poquito de bueno, cómo intentamos metodológicamente aproximarnos para acercarnos un poco a ese objetivo de ver un poco la incidencia de las variables que están asociadas a las condiciones laborales bajo, bueno, el marco que les comentaba Sandra recién, el marco sobre, bueno, condiciones laborales, en las dimensiones de minimización de costos, de flexibilidad laboral, de seguridad laboral, y bueno, cómo eso, qué incidencia pueden tener en los niveles de satisfacción laboral. Entonces, lo primero que, bueno, que nos encontramos y que, bueno, que hay bastante literatura previa es cómo operacionalizar ese concepto de satisfacción laboral. Nosotros ahí lo que hay de referencia, lo que tenemos que es como lo que más se ajusta a pesar de que tiene ya sus años, y que seguro que han cambiado un poco las cosas en cuanto a las dimensiones y a las variables que determinan, digamos, ¿no? El concepto de satisfacción laboral, pero bueno, lo que nos parece más acertado es el cuestionario. Hay 3 o 4 cuestionarios en la vuelta, pero bueno, el más acertado es el cuestionario de Meliá, más o menos en 2000. Ellos publican un cuestionario con un total de 25 ítems para lo que es medir la construcción del concepto de satisfacción. Y bueno, lo que realizan es un análisis de componentes factoriales, o sea, mediante factores, mediante el estudio de factores y de correlación entre factores, llegan a identificar 5 componentes que determinan las dimensiones diferentes del concepto de satisfacción. Bien, entonces nosotros un poco lo que hicimos fue eso, nosotros el cuestionario, como les mostró Sandra, tiene 25 ítems, 25 afirmaciones, que si bien en el cuestionario de Meliá las afirmaciones tienen una escala de preferencia del 1 al 5, pero en este cuestionario se diseñó entre 0 y 1, bueno, 1 y 2, pero bueno, entre estar de acuerdo con esa afirmación o no estar de acuerdo, para evitar el tema de la neutralidad, ¿no? Porque, o sea, hay evidencia comprobada de trabajos que pasaba que se acumulaba la distribución de esos ítems, de las respuestas, se acumulaba un poco en el 3, que no te permitía discriminar, ¿no? Entre estar de acuerdo con la afirmación o no estar de acuerdo. De todas maneras, nos pasó igual que, si bien tenemos 25 afirmaciones donde las opciones de respuesta son estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, tenemos igual mucha concentración en el estoy de acuerdo, o sea, estaría bueno al que le interese que mire un poquito los ítems, y eso plantea problemas, o sea, plantea retos, ¿no? En cómo discriminar entre aquellos trabajadores que estén satisfechos y no satisfechos. Al tener una concentración en la distribución de esas afirmaciones muy alta,
hacia la derecha, ¿no? Hacia el 1, hacia el estar de acuerdo. Pero bueno, de todas maneras, bueno, estamos un poco en eso, y estamos trabajando un poco en eso y viendo cómo ajustar mejor. Pero bueno, antes de eso, bueno, sobre un poco la descripción de los hoteles, o sea, en realidad, bueno, mediante más o menos un análisis que venimos haciendo, explorativo, de correlaciones, lo primero que identificamos es que el comportamiento, digamos, o sea, la percepción de los trabajadores de restaurantes y de hoteles es diferente, ¿bien? Entonces, por ahora lo que vamos haciendo lo preferimos enfocar con herramientas por separado, ¿no? O sea, trabajar una base de hoteles y una base de restaurantes. Si bien eso también muestra la oportunidad de decir, bueno, hay diferencia, y una de los trabajos futuros podría ser justamente, bueno, buscar herramientas de cómo comprobar esa diferencia y justamente mostrar y tratar de explicar esa diferencia que hay en las percepciones de satisfacción laboral entre lo que es restaurante y en cómo las condiciones laborales afectan, ¿no? De manera distinta a lo que es restaurante con lo que es hotel. Entonces, por ahora separamos, trabajamos con hoteles, tenemos un total más o menos de un poco más de 78, porque bueno, aquí no están los que los que en la base quedaron sin identificarse, que no tienen un nombre, que no sabemos si están incluidos o no, pero más o menos una aproximación de 80 hoteles. Del tamaño tenemos, la mayoría, el 60% son hoteles entre 0 y 50 empleados, un 22% entre 50 y 100, y tenemos, bueno, más o menos un 15%, 18% el resto, ¿no? De 100 empleados o más. Bien, luego tenemos, que más o menos adelantó Sandra, tenemos para Montevideo. Acá tengo el número de encuestados según la zona y según el tamaño del hotel. Bien, también el número de encuestados se concentra en hoteles que van entre 0 y 100 habitaciones. Y bueno, la muestra está bastante pareja entre Montevideo y Maldonado. Y bueno, y tenemos una contribución bastante importante también de hoteles en Colón. Bien, más o menos acá para que vean la distribución por tamaño y por zona geográfica de los entrevistados. A ver, ¿qué más? Bien, acá más o menos las zonas, una distribución por las zonas de los encuestados: Atlántida, Carrasco, Maldonado, Punta del Este y La Barra, que es principalmente los lugares turísticos donde hay hoteles, barrio histórico, centro, Punta Carretas. Bien, aquí una de las limitaciones, o sea, de lo que no tenemos, es lo que es la hotelería rural, ¿no? Que no quedó incluida. Bueno, entonces, como les decía recién, primero para decir, bueno, para tratar de llegar a medir el concepto de satisfacción laboral, aquí les resumo más o menos lo que plantea Meliá. O sea, ellos, como les decía, establecen 5 componentes. Un primer factor que está relacionado con aspectos que tienen que ver con la supervisión. Bueno, son ítems, ahora les voy a mostrar los ítems que contienen esos aspectos. O sea, son más o menos 3 o 4 afirmaciones que están relacionadas en, por ejemplo, me gusta cómo me juzgan mis superiores, o bueno, aspectos relacionados con la supervisión. Otro factor, con un conjunto de afirmaciones que tienen que ver con la satisfacción con el entorno físico, como es la luz, la ventilación, los materiales de trabajo. Otro factor que tiene que ver con lo que es las prestaciones recibidas, y dentro del factor prestaciones recibidas se encuentra la remuneración del trabajador. O sea, esto a pesar de que la remuneración está en el factor 3, sin embargo pueden ver que el salario no es el componente, digamos, no es las prestaciones, que es el factor que contiene el salario, no es el que contribuye más a la explicación del concepto de satisfacción laboral, ¿no? O sea que como que se levanta un poco esa presunción de que, bueno, no es todo el tema de la remuneración, si bien incide, hay otras variables que tienen que ver con
con otras dimensiones, con otros aspectos que hacen un poco la definición de la satisfacción laboral. Luego tenemos otro componente, otro factor que es la intrínseca, que tiene que ver, bueno, con si me gusta, me siento realizado con mi tarea, si estoy haciendo un trabajo de lo que realmente quiero, si me siento cómodo, si es lo que recibí formación y lo hago. Y luego otra dimensión que tiene que ver con la participación en las decisiones y cómo me integran y digamos, el nivel de participación que tengo en mi puesto laboral. ¿Bien? Esto es el referente que tenemos. Bueno, acá esto quedó, pero bueno, eran preguntas de nuestro cuestionario y algunas que incluimos, otras que nosotras las teníamos y el cuestionario de Meliá no, algunas que estaban en el cuestionario de Meliá no las teníamos, pero bueno, y estas contribuciones a la explicación del concepto son las referentes del cuestionario de Meliá, ¿bien? Que él llega a que la supervisión es o sea, la satisfacción que tiene que ver con la supervisión es la que mayor contribuye, la que tiene que ver con el entorno físico le sigue, luego prestaciones, luego la intrínseca y luego la participación, ¿bien? Entonces, teniendo como referente, nosotros lo que hacemos es hacer ese componente de análisis, ese análisis de componentes factoriales, y bueno, llegamos a algo similar, pero con diferencias. Bien, algunas diferencias, a pesar de que los 25 afirmaciones, el cuestionario de Meliá tiene 23, el nuestro tenía 25, y son muy, muy parecidas, ¿no? Que bueno, que eso también da para pensar, digo, a pesar de tantos años, como que no ha variado tanto lo que es lo que se pregunta en el cuestionario. Y bueno, el análisis de factores nos tira, o sea, nos tiró bien los 5 componentes, bien, nos quedó similar, y bueno, y los ordenó, o sea, la contribución que cada factor hace al concepto de satisfacción laboral mediante la explicación de varianza, nos quedó primero, en primer lugar, supervisión, en segundo lugar, prestaciones, en tercer lugar, entorno, intrínseca en cuarto lugar, y participación. Nosotros lo que vimos de útil, de poder tratar de rascar detrás de cada dimensión, es la utilidad a nivel, sobre todo, ¿no? de políticas, digamos, de recursos humanos, o de ver un poco, entender exactamente qué variables y de qué manera inciden y en qué dimensión inciden, o sea, entender mejor en qué dimensión inciden y cómo inciden en la satisfacción laboral. Porque, a ver, si bien los antecedentes, que los trabajos que hemos visto anteriormente, hay muchos que miden la satisfacción de alguna manera global, no vimos tanto, o sea, si bien se mencionan a la hora de construir y empíricamente, no vimos tanto esta discriminación en dimensiones, ¿no? en factores, y ver un poco eso de que, bueno, de cómo las condiciones afectan distintos factores. Por eso, bueno, lo vemos útil, y bueno, después les cuento, pero en realidad, bueno, también estamos un poco buscando la manera de, bueno, cómo ponderar y construir un índice general de satisfacción laboral. Posteriormente, porque lo vuelvo a decir, nos interesa ver un poco qué pasa con cada dimensión, que están midiendo cosas distintas. Aquí tienen las afirmaciones que nos agrupó según las correlaciones del análisis de factores. Son, por ejemplo, en intrínseca, para que lo lean, se los dejo 30 segundos. Tenemos 1, 2, 3, 4 satisfacciones, afirmaciones, que el encuestado tenía que responder si estaba de acuerdo o no. Lo que les decía, intrínseca tiene que ver con si le gusta la tarea, si está satisfecho y contento con las oportunidades que tiene en el trabajo, si siente que está si están, digamos, trabajando y aportando de acuerdo a su formación y capacitación. También quedó dentro de intrínseca la cantidad de horas trabajadas, si está satisfecho, y bueno, y el gusto por el trabajo que está haciendo. Luego supervisión, que tiene que ver, bueno, con la supervisión que ejercen sobre mí, o sea, un poco mira para arriba, ¿no? Cómo se siente con la parte jerárquica, me gusta mi forma en que me juegan mis superiores mi tarea, mi empresa trata con buena justicia e igualdad,
estoy contento con el apoyo que recibo de mi superior. O sea, vean que esta dimensión, la de supervisión, es la que explica, o sea, mejor, la que suma más explicación al concepto de satisfacción, es la dimensión, tanto en el cuestionario de Emilia como en el nuestro, quedó como primera, ¿no? Luego, bueno, las afirmaciones que quedaron dentro de la satisfacción que tiene que ver con participación, que tiene que ver con la participación en decisiones, el grado de participación, la capacidad actual para decidir por la autonomía que le dan al trabajador. La de participación también, creo que en uno quedó, en Meliá estaba segundo y en el nuestro quedó tercero. En el nuestro segundo y Meliá tercero, no me acuerdo, pero bueno, es una de las primeras dimensiones también que mejor contribuye, que más varianza contribuye, y la de prestaciones, que lo que les decía hoy, que está buena verlo por dimensión, porque la de prestaciones es la que contiene la afirmación que tiene que ver con la satisfacción con la remuneración. Bien. Estoy satisfecho con la formación que me da mi empresa, o sea, tiene elementos de buena formación, si lo mandan a cursos, se aprende, si le financian cursos la empresa. Tengo satisfactorias oportunidades de promoción y ascenso, estoy satisfecho de incentivos que me dan, de los incentivos. Y luego, bueno, la del entorno, que lo que les decía recién, tiene que ver un poco con el entorno físico, los materiales, la calidad del trabajo que se obtiene, tiene que ver. Bueno, en realidad, viendo esto, nosotros dijimos, bueno, de alguna manera queremos ver, al menos primero, ¿no? O sea, explorar un poco sobre las condiciones, cómo afectan en cada dimensión, y ver también el tema, bueno, de la incidencia, ¿no? De la incidencia de ciertas condiciones variables en estas 5 dimensiones. Esto es simplemente unos gráficos, o sea, lo que tiene que ver con lo que les comentaba hoy, ¿no? O sea, a modo de ejemplo con por ejemplo, la satisfacción con el entorno, lo que comentaba hoy, que bueno, plantea ciertas dificultades metodológicamente el hecho de tener tanta concentración en el 1, el verde es el 1, que es que estoy de acuerdo, ¿no? Si pueden ver acá lo que me está faltando acá participación, estoy viendo el grafiquito, pero bueno, no importa, pues lo que quería mostrar es cómo ven acá que la satisfacción en la dimensión con prestaciones, que si bien no es la dimensión que más aporta el concepto de satisfacción, sin embargo, o sea, es la que la gente respondió menos positivamente, ¿no? Entre 0 y 1, 0 no estar de acuerdo y 1 sí, tenemos más. Es la dimensión que tenemos más ceros, ¿no? Que tiene que ver con el que tenemos ahí, el tema de la remuneración. Y el reto, bueno, lo que digo, en las otras dimensiones tenemos poca discriminación hacia el cero. Bien. Y aquí, bueno, estas son las 25, que se puede ver un panorama, un pantallazo rápido de aquellas afirmaciones que tienen mayor desconformidad. Bien, entonces lo que hicimos fue, bueno, tratar de construir, pensamos, bueno, vamos a construir un índice con la ayuda de Leo Moreno, que lo mencionó Sandra, construir un índice de satisfacción laboral que tome en cuenta estos factores, bien, los factores que hicimos anteriormente, y con esos factores elaboramos un índice, bien. Y bien, acá tienen los datos descriptivos del índice de cada dimensión, o sea, más o menos para hacer una idea, el máximo y el mínimo de cada índice, y bueno, y sobre todo la media y la mediana. Y aquí un panorama de lo que es la distribución de cada índice, ¿bien? Para tener una idea más o menos de cómo es la distribución del nivel de satisfacción entre los encuestados. Bien, entonces ahí dijimos, bueno, ahí tenemos que pensar, y seguimos pensando un poco, bueno, decir, bueno, ¿cómo explicar o metodológicamente cómo enfocar el tema de las condiciones laborales, cómo afectan la satisfacción laboral? Bien,
Seguimos. También, acá les presento, esto es lo que tiene que ver con el compromiso organizacional, también elaboramos, si bien ahora nos centramos más en satisfacción laboral, porque en realidad encontramos mucho más cosas que ver, o sea, más amplio el tema y tiene más cosas de lo que pensamos, o sea, está menos acotado de lo que pensamos, también elaboramos el mismo índice para lo que es compromiso organizacional en 2 dimensiones, como comentaba Sandra, la dimensión. Estos son todos los ítems que compone, las afirmaciones que componen el índice de compromiso, y esto se dividió en 2 dimensiones. La dimensión normativa, que tiene que ver con el compromiso desde la moral y el deber ser, y la dimensión afectiva, que tiene más con el cómo se siente la persona con su trabajo y que permanece allí o sea, permanece ese compromiso por aspectos más bien emocionales, ¿no? de satisfacción, de gusto. Y luego aquí otro índice que hicimos fue con el de intención de abandonar el empleo. ¿Bien? O sea, pues hasta, con los índices llegamos hasta a los 3 conceptos. ¿Bien? Y el análisis factorial lo hicimos también para lo que es compromiso normativo y afectivo, que nos separó las afirmaciones entre un factor que es el normativo y el otro que es el afectivo. Bien, la intención de abandono no hicimos porque en realidad son 4 afirmaciones que tratan de medir del 1 al 5, que tratan en general de medir qué tan propenso está la persona a abandonar el empleo. Estos son un panorama de los índices que la distribución, o sea, acá abajo tienen el número de encuestados, que en total son entre 222 y 225, y el valor del índice. Bien, entonces, según lo que vimos, según lo que el marco teórico que tomamos, que comentaba Sandra, hay un poco sugerido por un documento de trabajo de Clara Márquez, y algunos otros antecedentes que vimos, dijimos, bueno, vamos a tratar de ver esas condiciones laborales en lo que es minimización de costos, flexibilización laboral, seguridad laboral y formación. ¿Bien? Estas son como subdimensiones, digamos, de lo que sería la precarización laboral. ¿Bien? Entonces, bueno, tratamos de identificar cada variable de condiciones laborales en alguna de las subdimensiones, o sea, para ordenar un poco el tema de las variables explicativas. Bien, conjuntamente y paralelamente hicimos un análisis, digamos, de clúster, pero a partir de los índices de satisfacción, para tratar de ver un poco la incidencia de las variables explicativas, o sea, de lo que es las variables que están asociadas a las condiciones laborales, ver si podíamos de alguna manera identificar y explorar un poco sobre, bueno, cómo afectaban las variables, qué incidencia tenían en la satisfacción alta o baja. Y bueno, junto con eso, más junto a esa limitación de que tenemos la distribución acumulada en muchos casos en los 1, dijimos, bueno, primero, y vimos algún trabajo que ya aplica esta metodología, es hacer una regresión binaria, donde partimos el índice. Bien, donde partimos el índice, o sea, este es un criterio un poco subjetivo, el menor igual en realidad va arriba, perdón, pero quedó ahí mal. Un criterio un poco que puede tener sus digamos, ¿no? sus cuestiones, haber partido ese índice de satisfacción laboral, o sea, en todas las dimensiones los partimos. La distribución a la mitad, los que obtienen un índice mayor o igual a la mediana y un índice menor a la mediana. ¿Bien? Es esto a partir un poco de exploratorio y de las posibilidades de, bueno, según esa limitación que tenemos. Y en principio, bueno, nosotros vimos un poco regresiones de elección binaria, la logística, vimos, claro, pensamos en regresiones lineales, pero vimos que no ajustaba linealmente, además el índice de satisfacción al estar también ese tema de la distribución, casi que en la mayoría de las dimensiones termina siendo una variable discreta, tomando 8, 9 o 10 valores, no es una variable continua,
Entonces, bueno, exploramos ahí algunas regresiones y encontramos que lo que nos ajustaba, los que nos permitía, o sea, nos ajustaban mejor, eran modelos de regresiones Probit en cada una de las dimensiones. Y bueno, y encontramos, o sea, lo primero que tratamos de ver si, bueno, los test de bondad y ajuste, y en casi todos los casos, digamos que o sea, a ver, no se puede decir que es bueno, pero no es malo, en todos los casos predice bien entre el 75 y 80-85% de los casos, o sea, aquí, bueno, la idea, perdón, del modelo Provi es decir, bueno, ¿cuál es, dado que dividiendo la muestra en mayores al índice mayor a la mediana y menor a la mediana, la idea es, bueno, decir, bueno, ¿cuál es la variable dependiente? Sería la probabilidad de que la satisfacción laboral sea 1, que sería un valor, digamos, se predice con un valor mayor a la mediana, que sea 1, que esté alta satisfacción, o que sea 0, que sería lo que sería baja satisfacción, ¿no? Bien, o sea, lo que nos da, si tomamos un trabajador de hoteles y, sustituimos en la función de densidad un modelo Probit, que es una función que en realidad no es lineal, pero el índice que tiene las correlaciones entre las variables sí es lineal, es 1 sobre algo que tiene elevado a un componente lineal en las variables, ¿no? Pero bueno, si sustituimos todas las condiciones que tomamos aquí en esta función de densidad, obtenemos la probabilidad de que esté satisfecho o no esté satisfecho, ¿no? Con todas las limitaciones que tiene el haber también tomado esos criterios de mayor y menor de la mediana y esas cosas. Pero bueno, es un primer panorama que nos permite un poco ir explorando y viendo, sobre todo, no tanto la predicción, porque no nos interesa tanto predecir, sino ver un poco, encontrar la incidencia de esas variables que están asociadas a condiciones laborales. Y bueno, ahí fue que bueno, hemos encontrado distintos resultados. A ver si acá capaz que está más. Y lo interesante, más allá de atomizarlos, diciéndole tal variable afecta en tal dimensión o tal otra, que me parece capaz que es un poco aburrido en general, lo que es interesante es ver que tenemos, que está bueno que diferentes variables afectan de diferente manera, a veces en distinto sentido, y a veces afectan o no, según la dimensión que tomemos, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de estos resultados. Tenemos que, o sea, en realidad no quisimos poner mucho hincapié en los resultados porque tenemos que hacer algún ajuste, porque dividimos, por ejemplo, tenemos el problema que seguramente nos cambia alguna cosa porque hicimos los índices para hoteles y restaurantes y después los dividimos, sacamos la muestra para hoteles y no volvimos a hacer el índice con el universo hoteles. Entonces el índice está hecho con el universo hoteles y restaurantes y seguramente ajusten mejor los modelos cuando volvamos a construir el índice con el universo solo hoteles. Bien, de todas maneras, bueno, a estas regresiones se les corrigió problemas de heterocedasticidad, se les aplicó test de multicolonialidad, se le hicieron algunas transformaciones, algunas variables continuas para ajustar mejor la normalidad de los residuos, y bueno, se trabajó un poco en el ajuste y se llegan en todos. Tenemos los estadísticos de máxima verosimilitud, digamos, o sea, el que testean la bondad de ajuste del modelo, no logramos que lleguen a ser significativos, ¿bien? O sea, no, como decía hoy, eso lo medimos un poco con el nivel de predicciones correctas, ¿no? Que nos quedó en torno del 70 y 85%. Bien, entonces, bueno, vimos que hay incidencia, por supuesto, del nivel educativo, niveles medio y bajo, tienen una incidencia negativa en todas las dimensiones, tener los cursos relacionados con turismo,
tiene una incidencia positiva, y esto lo vemos en las dimensiones de intrínseca y de participación. Después el ser jefe de hogar mostró una incidencia positiva en todas las dimensiones. La edad, vimos que el tema de tener menos de 40 años, que sería bueno lo que coincidiría con lo que es la generación Z, tiene una incidencia negativa en la dimensión de prestaciones, y también eso lo vimos en la intención de abandonar el empleo. Tener menos de 40 años también afecta negativamente la intención de, o sea, parecía que la gente con menos de 40 años, que es un poco lo que está teorizado, digamos, en lo que es el tema del comportamiento laboral según generaciones, están como más propensos a abandonar el trabajo y menos satisfechos con temas que tienen que ver con las prestaciones del trabajo. Luego vimos, bueno, el ser inmigrante nos dio también una incidencia significativa en lo que es la dimensión de participación. Temas, bueno, variables que tienen que ver con la seguridad laboral, como nos dio pertenecer a un sindicato, incide negativamente en todas las dimensiones, nos dio una variable significativa, que bueno, que puede estar relacionado acá. Claro, lo que nos falta un poco es rascar un poco estos resultados para encontrar un poco de explicación a nivel teórico, y bueno, y comparar con estudios anteriores, que bueno, que en realidad no pusimos mucho de comparaciones, pues hay estudios que, por ejemplo, no sé, en la antigüedad algunos se encuentran positivo y otros negativo, ¿no? Entonces, como que queremos ver un poquito más conceptualmente, un marco conceptual para la explicación de estos resultados, ¿no? Bueno, además, bueno, lo de pertenencia incide negativamente, hay que tener en cuenta, bueno, que la gente que se afilia a un sindicato por ahí es la que está más, conoce mejor o busca el tema de las garantías, que se cumplan las garantías de las condiciones de trabajo y esos temas. Conocer el marco de negociación colectiva también tiene una incidencia negativa en dimensiones de entorno y participación. Después, bueno, temas, variables que tienen que ver con la flexibilidad laboral, funcionalmente, o sea, construimos la variable, algunas variables del cuestionario las volvimos a crear a partir de la interacción entre más variables, ¿no? O sea, no, algunas están puestas como más directamente, la mayoría son binarias, y otras, bueno, están reconstruidas con la iteración de más variables. Por ejemplo, flexibilidad laboral, funcional, tiene que ver con si la persona hace tareas inferiores o superiores, hace distintas tareas a su puesto, y encontramos una incidencia negativa en las dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión de supervisión, acá es como que, bueno, habría que detenerse a decir, ya que la dimensión de supervisión es el factor que más explica el nivel de satisfacción laboral, estaría bueno ver bien cómo es esto de que nos dé que el hecho de hacer tareas diferentes tenga una incidencia negativa, ¿no? Tamaño de hoteles también, el tamaño nos dio una incidencia negativa. O sea, el tamaño, por ejemplo, nos dio una incidencia negativa en alguna dimensión, que acá no me falta. Una incidencia negativa en alguna dimensión, y sin embargo, en lo que es participación, la incidencia es positiva. O sea, también es interesante ver cómo variables en cierta dimensión, claro, de repente en hotel chico tengo con lo que tiene que ver con la participación, en hoteles chicos el trabajador se encuentra que tiene más participación, pero sin embargo con lo que es intrínseco capaz que no. Eso es como un poco la riqueza de separar por dimensiones, ¿no? La antigüedad tiene una incidencia positiva, eso en la mayoría de los trabajos que vimos, los antecedentes, casi todos se encuentran una incidencia positiva con la antigüedad. También hicimos antigüedad en algunos casos, antigüedad al cuadrado, para ver cómo o sea, si bien incide positivamente, incide a tasa decreciente. Después, bueno, el tema de los mandos, los cargos más, digamos, más altos, por así decir, supervisores, coordinadores, jefes, también encontramos incidencia positiva en la dimensión de supervisión, que es la que nos interesa mucho porque era una de la que más explica el concepto.
Y bueno, quienes buscan otro trabajo por razones de condiciones involuntarias, esta variable es una variable creada a partir de preguntarle a la persona, hay una pregunta que dice, bueno, ¿por qué busca otro trabajo? Si busca otro trabajo, ¿por qué lo busca? Si es porque involuntariamente, porque quisiera ganar más, porque quisiera trabajar más horas, o porque simplemente me interesa por razones voluntarias, ¿no? Y bueno, y después tenemos la remuneración con una incidencia positiva, justamente en la dimensión de prestaciones. En las otras dimensiones no. Si bien no recuerdo, creo que no. Bueno, o sea, estos son unos ejemplos de resultados, o sea, hay más resultados, tampoco está totalmente esto cerrado, pero bueno, algo parecido con lo de intención de abandono, vimos a trabajar a tiempo parcial, intención de abandono no tenemos dimensiones, pero bueno, vimos incidencia negativa de trabajar a tiempo parcial, o sea, que aumenta la probabilidad de que la persona abandone, bien, o sea, sí, que aumenta la probabilidad de que la persona abandone, o sea, la probabilidad de 1 sería esto. También para intención de abandono hicimos la regresión Probit. Tener menos de 40 años tiene una incidencia positiva, tener otro trabajo positivo, realizar tareas de rango inferior, aumenta la probabilidad de que la persona quiera abandonar el trabajo, quienes buscan otro trabajo por razones de condiciones también. Bueno, y cuando la principal razón por la que trabaja en el rubro es porque no encontró otro trabajo, también da incidencia positiva. Y lo mismo, bueno, un pantallazo, o sea, nosotros en realidad ahora nos queremos enfocar más, continuar y enfocarnos más en satisfacción laboral, pero bueno, teníamos esto también, digamos, comenzado. Después, bueno, también en compromiso, con el compromiso vimos incidencia de variables como la antigüedad, la edad, el tamaño del hotel, la pertenencia a sindicato, el hecho de hacer horarios rotativos. Esto de los horarios rotativos es una medida de flexibilidad numérica. Nivel educativo alto frente al bajo y al medio, o sea, muestra una incidencia positiva con el compromiso, y contrato permanente también frente al temporal, ¿no? O sea, es sí, negativo, ¿no? O sea, hay menos probabilidad de que la persona quiera abandonar su trabajo si posee un contrato permanente. Bueno, entonces, ¿qué estamos pensando en cómo seguir, ¿no? Un poco, y cómo acotar para llegar un poco a los objetivos que estamos pensando en acotar a satisfacción laboral. Y bueno, aquí observaciones, la necesidad de separar entre hoteles y restaurantes, necesidad de comprender las variables, cómo afectan de distinta manera, bueno, lo que venía más o menos. Y por último, lo de la necesidad de medir y ordenar la relevancia de las dimensiones. Y bueno, ahora lo que estábamos, un poco eso, es pensar a ver, si bien está bueno esto de ver un poco a modo explicativo, ¿no? O sea, se podrían hacer los efectos marginales de los modelos Probit y verlos, sí, ver los efectos de la incidencia marginal, ¿no? De cómo aumentaría la probabilidad ante la variación de las variables de condición. Pero bueno, hasta ahora nos interesamos como un poco viendo más la incidencia explicativa, no tanto la dimensión en cuanto aporta cada variable al nivel de satisfacción. Y bueno, estamos pensando claro, o sea, ahora estamos pensando en, bueno, decir, bueno, claro, nos gustaría hacer ahora un índice de satisfacción, quizás de satisfacción global, que contemple tanto el compromiso como la intención de abandono, y como la satisfacción laboral. Y bueno, o sea, cómo construirlo, cómo tener en cuenta la incidencia de las variables de condiciones, alguna manera, o sea, estamos pensando en ordenar, alguna manera de ordenar las variables, la incidencia de las variables en importancia, para crear distintas dimensiones, y a partir de la importancia de las dimensiones en un concepto de satisfacción global,
poder generar una ponderación para construir y tener en cuenta todas estas dimensiones, ¿no? Y bueno, pensamos en modelos que tengan que ver, modelos de, digamos, árboles de decisión, como los modelos CART, de incidencia, de importancia de las variables, de random forest, cluster por distintos niveles de valores de los índices de compromiso organizacional e intención. No sé, Sandra, si quieres decir algo más, aportar algo que te No, solo que se nos van a dormir, se nos que están no, yendo todos. que estás, No, vas ahí, sacaste una nota. sí, no, Martín, adelante. Bueno, gracias Liliana, Estamos gracias muy Sandra. ansiosos por escuchar sus comentarios. Bueno, abrimos a ver un breve, capaz que más breve de lo normal, un intercambio de comentarios, a ver si hay alguno. Si alguien sigue por ahí, ¿no? Sí, sobreviven. sobreviven algunos. De resucitación. Liliana, si podés dejar de compartir la presentación, capaz, así vemos bien. Y Miriam, adelante nomás. Oui, j'aimais beaucoup le travail, c'est une très grande qualité économétrique derrière. Vous pouvez parler en espagnol. Ella insiste en hacernos aprender. Voilà, pour l'histoire de la forêt, je crois que vous ne savez pas assez de données, je ne suis pas quand même l'as de la forêt. Mais... Madame. Ah oui, je hablo francés. Oui. Ay, perdónenme. No, quiero decir que es muy bueno, unos trabajos econométricos muy interesantes. Por la historia de la forêt, yo creo que no tienen suficientemente datos para poder aplicarlo. Y lo que yo quisiera sugerirles es hacer una presentación como un mapa visual. Yo les voy a mandar un ejemplo, como yo hice sobre otra cosa. Pero es una manera de hacer una hoja Excel y la gente en one glance ve con distintos colores, verde, rojo, porque así como ustedes, esto es un mandato que es un mandato científico, pero es un mandato también de management. Así que hay que... la experiencia que tenemos nosotros acá en Suiza es que las cosas tienen que ser publicadas de manera simple y con muchos colores para que el cliente esté de acuerdo, contento. Y un cliente contento siempre vuelve. Así que, pero muy bien, muy interesante. ¿No hicieron la pregunta que mata? La pregunta es que ¿cuál es la satisfacción global en su trabajo? ¿Y la pusieron? Sí. ¿Y qué escala pusieron? Lo que pasa que la tenemos, pero nos quedó con muy pocas observaciones en el no discrimina. O sea, realmente tenemos muy poquitas observaciones arriba, abajo, la mayoría están más de, o sea, el 90 y pico % respondió que sí. ¿Pero qué hicieron? ¿Hicieron la misma escala de 1 a 5? No, la escala es 0 y 1. No, porque lo que es muy bueno es agarrar una escala, la experiencia que yo tengo, que me ha salvado muchos mandatos, es poner la cuestión entre 0 y 10. Entre 0 y 10 evalúe su satisfacción global. Y después haces una regresión de todas las variables de Likert sobre 0 y 10, y eso te da cosas que los podés abrir. Y hay una técnica que se llama performance y correlación. Después podés calcular la correlación a la satisfacción global y la performance, y eso te discrimina qué son las cosas urgentes, qué son las cosas que se nice to have, qué son las cosas que funcionan bien y son irrelevantes. ¿Entendés? Para la próxima vez, si tienen que hacer, yo les recomiendo vivamente de poner una cuestión sobre la satisfacción global en su trabajo y poner el doble la escala. Si usted tiene escalas de Likert de 5, poner de 10. Y eso es pero muy bien, muy interesante. Gracias, muchas gracias. Gracias, Miriam.
Matías, ¿podrá comentar algo? Martín se quedó. Adelante, Perdón. adelante. Sí, Omar, dale. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias, Sandra, Liliana, muy interesante el trabajo, la verdad, me gustó muchísimo, porque acá en México tenemos un gran problema también en cuestión de satisfacción, pero dentro del cuestionario me preguntaba yo la cuestión de la relación entre el salario que recibe el trabajador aquí en México contra la propina, ¿no? Y la propina en muchas de las ocasiones rebasa por arriba el salario que recibe el empleado. Entonces aquí en México tenemos ese gran problema, que la propina es una prestación que se da a través de el mismo cliente que le da un porcentaje por el servicio prestado, y acá se acostumbra a dar el 10% o hasta el 15% de la propina, que no está relacionada con la cuestión salarial, sino con las prestaciones que se le da. Entonces, muchas ocasiones el empleado tiene un índice de satisfacción. ¿Por qué? Porque su salario en propina representa el 70% del salario real, ¿no? Y entonces, muchas ocasiones no cambia de esa empresa, aunque a lo mejor no tiene una satisfacción en cuestión de prestaciones de seguridad social, pero se queda porque tiene ese extra de propina que lo hace tener una satisfacción a lo mejor de un bienestar familiar, ¿no? O sea, que en un momento dado puede llevar diariamente a su casa un ingreso que sería interesante, a lo mejor no sea ya en Uruguay, si la propina ya la tienen bien identificada, o también, o no se maneja de esa manera, pero acá en México tenemos ese gran problema, que la propina genera a veces satisfacción, pero no una satisfacción en el futuro del trabajador al momento de su retiro, ¿no? Entonces, es muy interesante, muchísimas gracias, la verdad es que me despertó interés de muchas cosas. Gracias. Gracias, Omar. Sí, nosotros tenemos el tema de la propina, lo relevamos, es lo que declara, digamos, más o menos en promedio mensualmente, incluso trabajamos la variable tratando de llegar a un promedio mensual, tomando propina en temporada alta y propina en temporada baja, que es lo que tiene el cuestionario. En realidad es una de las cosas que tenemos anotada para rascar un poquito más, para ver cómo integrarla a la remuneración. Hicimos la variable salario, le sumamos la propina, pero bueno, no nos cambió nada, digamos, o sea, no nos cambió mucho, pero bueno, capaz que nos está faltando algo conceptual como para construir una variable que refleje ese efecto. Estamos convencidas, incluso Sandra, ¿te acordás que era una de tus preocupaciones el tema de las propinas? Pero bueno, es una de las cosas que queremos ver un poquito más, a ver si logramos entender un poquito más cómo es el comportamiento de la propina y cómo incide. Por ahora, lo así a simple, una suma normal, simple, así a simple, no encontramos nada que cambie, digamos. Benjamín, sí, adelante nomás. No sé si querías decir algo. Lo primero es agradecer, me parece que un esfuerzo en esta dirección, en condiciones tan difíciles como las que han comprobado que existen en el sector, es muy importante, aunque sea para reflexionar y ver cómo ingresar. Yo creo que hay algunas cosas que me gustaría comentarles. La primera, estamos en un momento de cambios generacionales y cambios empresariales en el sector. El sector alojamientos en el Uruguay tenía un componente, o tiene un componente familiar muy alto. En los últimos 10 años ingresa el tema cadenas, por llamarlo de alguna forma, y eso también cambia. Seguramente, si ustedes observan qué le responden en los establecimientos los funcionarios, es distinto en las cadenas, o algunos nombres de cadena, aunque sean franquicias, y lo que son los emprendimientos familiares. Lo segundo es que en lo gastronómico también hay un cambio radical. Todo lo que son la nueva generación gastronómica, de establecimientos gastronómicos en Uruguay, es muy distinto a lo que pasaba antes. Seguramente acá no hay ninguno que recuerde a la Vascongada en Montevideo, ¿o sí?
No, no Ahí sé, está. Gabriel. La qué Vascongada era el local donde está ahora la Pasiva, enfrente al Entrevero, y ahí se vendía el puesto de mozo. Tenía una llave ese hermoso, por las propinas. ¿Ah? Era un local gastronómico que uno entraba, le daban un boleto con valores y después le iban haciendo huequitos al papel y cuando salía se pagaba en función de lo que sumaba ese papel. Pero había lugares efectivamente donde tenía un valor de llave el mozo, la propina. Eso se ha ido cambiando. Y lo que sí me parece relevante es que habría que, en la medida de las posibilidades que ustedes tengan, ver cómo incide el proceso de plastificación de los pagos en lo gastronómico en la propina. Porque ahora efectivamente es mucho más normal que le preguntan, ¿pongo el servicio? Y eso muchas veces va a incidir en la propina naturalmente. Hay lugares donde incluso el patrón no deja que la propina vaya con el plástico. Y como ahora más del 90% de los pagos en los establecimientos gastronómicos se producen con plástico, eso comporta cambios muy relevantes a la hora de la opinión que se puede dar o se puede tener. Y bueno, era lo que quería decirles nada más y felicitarlas nuevamente por el trabajo. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, yo agradezco, tomamos nota porque a la luz de interpretar esto, sin duda esa observación que haces es importante de los cambios. Y de hecho, y no solo para la parte que observaban antes con Matías, que creo que ya se tuvo que ir en el tema de formación, también a la hora de lo que nos salga con esto de las dimensiones de satisfacción, porque con Liliana hablábamos de, cierto, habría que entender en qué medida una empresa familiar está dispuesta o tiene posibilidades de emprender determinadas estrategias, por llamarlo así, ¿no? En pro de la satisfacción en comparación con empresas de otro tipo, ¿no? De hoteles grandes, de cadena. Entonces, sin duda nos sirve la observación. Muchas gracias. Sí, incluso el tamaño, igual cortaba un poco antes capaz, pero el tamaño dio una variable que de alguna manera incide. Y bueno, ahí en lo que es tamaño se recoge un poco las cadenas a partir de los hoteles más grandes son las cadenas en la muestra que tenemos. Sí, lo de la propina que también escribe Lorena, o sea, ahí también es como lo dijo Liliana, o sea, en el grupo de investigación hay interés por este tema de esa incidencia de la propina en el salario, bueno, del uso. También tenemos como nuestros reservas frente también al manejo de la... No, y este es un país muy propinero, o sea, más allá de que en México seguramente es muy importante, acá se le da propina al que te vende la gasolina, al que te corta el pelo, al que le hace las uñas a las mujeres, etcétera, etcétera. Hay una cuestión cultural con la propina. A mí me parece perversa la propina, personalmente, pienso, ¿verdad? Porque además muchos de estas entradas son en negro, ¿verdad? En algunos lugares se hace un estimativo de cuánto es la propina y se pagan los aportes sobre eso, pero yo creo que deben ser los menos. De todas maneras, me parece que hay algunos trabajos en el ambiente del turismo sobre propinas, ¿verdad? Sí. Y podría ser interesante abundar sobre el tema, ¿no? No quería perder la oportunidad ahora para decirles que con Natalia y otra gente estamos pensando en armar un proyecto internacional sobre el estudio del empleo en el turismo, con gente de la Universidad de La Plata, con gente de la Universidad de Málaga, y eso va a ser en breve, así que seguramente vamos a estar contactando a varios de ustedes para esto, ¿verdad? El problema también de estos estudios es que llevan mucho esfuerzo y mucho dinero, ¿verdad? Y el apoyo que tenemos es mínimo, fue lo que pudimos tener con el proyecto de la UDELAR, ¿no? Pero efectivamente es un tema que habría que estudiar más a fondo. Yo creo que, como comentario para ustedes, me parece que ustedes tienen más de un trabajo ahí. O sea,
ya lo vieron con la presentación que quedó tan larga, ¿verdad? Me parece que tendrían que cortar un poco las cosas e ir apuntando a ciertas cosas. Y estoy de acuerdo con Miriam que hay que insistir en las implicaciones de management, que fue un poco lo que se discutió aquí, en este ambiente ahora, ¿verdad? Así que me parece que está buenísimo que puedan recoger opiniones de gente que está más metida en el negocio que en la academia, como Miriam, como Benjamín y como otros, ¿verdad? Que siempre tienen para aportar en interpretar los resultados. Lo bueno me parece aquí es que la presentación que hicieron fue lo suficientemente sencilla y clara como para gente que no está en la academia pueda también aportar en esto, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias por la presentación. La próxima vez hágala más corta, por favor. Perdón. Sí, verdad. Sepan disculpar y gracias a los que Sí, creo que aguantaron. yo pensé que tenía ese tiempo y no, tenía que cortar antes, pero recién me entero en realidad, o sea, no, me despisté ahí. ¿A qué hora tenía que cortar? ¿A las 11? No, Es que se pero es perdieron que se nos comentarios dan de gente que se tuvo que ir, ¿no? Hay gente que se tuvo que ir que no pudo comentar. Me parece que eso es... Claro, sí, es una pérdida. Sí, yo antes de dejar a Miriam, que tiene la mano levantada, quería hacer un comentario bien cortito, que es sumado a lo que dice Gabriel también, de que tienen más de un trabajo ahí. Yo creo que el esfuerzo que hicieron por tratar de construir este índice de satisfacción usando las dimensiones, usando el análisis factorial, me parece que vale la pena por sí solo ese trabajo, que después siento como que lo pasan por arriba con la parte del modelo Probit, que está buenísimo, pero como que queda... No quiero decir a mitad de camino porque no queda a mitad de camino, pero como que una cosa pasa a la otra cuando en realidad el análisis factorial que ustedes hacen amerita como un trabajo mucho más completo y el resultado de eso es súper valedero. Entonces creo que profundizando por ahí pueden sacarle mucho más jugo también. No sé, es una opinión eso más metodológica, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo, Martín. Lo que pasa que nos ha pasado un poco en el camino que nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? De que la construcción por sí sola del cuestionario ya es sin duda, sí, sin duda. Del concepto de satisfacción ya es pero bueno, el inicio era como tratar de ver un poco las tres cosas, pero está. Miriam. Por eso está esa sensación de que como que estamos virando en la presentación, claro. No está del todo en una línea. Sabemos que está así, y lo presentamos sabiendo que pasaba eso, pero bueno, porque estamos ahora en un momento medio de acotación que estamos viendo. Estás muteada, Miriam, sacate. ¿Y en español? Sí, yo quería decir, mucha variable en español, con el micrófono puesto. Yo no puedo manejar tantas variables. Acá en Suiza, cuando uno va a un restaurante y deja una gran propina, los amigos siempre protestan, porque dicen, no hay que dejar una gran propina porque así se van a acostumbrar y después de todo, si vos dejas gran propina, quiere decir que el salario no es correcto. Entonces, más propina es un poco como dice Gaby. Es perverso, ¿verdad? Sí. Está cual, pero acá en Suiza tenemos mucha atención en esas cosas, bueno, y porque somos un poco agarrados también, ¿viste? No, y en Italia, no, Miriam, en Italia no se usa, por ejemplo. No, en Italia no hay, no es cierto. En Italia no se usa la propina. No. Esto es una cosa muy de los gringos, me parece a mí. Sí, no, acá dejamos propina, pero no hay que dejar mucho. No, y en España no se usa muy poco también la propina, ¿no? Y más perverso es cuando ya el consumidor, por ejemplo, que a veces nos pasa, ¿no? Que vos decís, dejale un poco más, pobre, no ganan nada. Eso es más perverso todavía. Sí. Porque ya no interioriza solo el trabajo. Hay que cambiar para sacar esto hay que cambiar la cultura de la gente, de los empresarios, de los trabajadores y de la gente en general, ¿verdad? O sea, los empresarios habría que acostumbrarlos a decir, páguenle bien a sus empleados, ¿verdad? Para que no tengan que vivir de la propina, ¿no? Lo mismo que en México que planteaba Omar, me parece a mí. Pero bueno, eso me parece que es muy difícil porque forma parte de una idiosincrasia, ¿no? Yo les decía, en Italia se asombran si vos dejas propina. No tanto en el sector del turismo propiamente dicho, pero digamos, en otro tipo de restaurantes o demás se asombran porque no están acostumbrados. Claro. Sí, acá en México pasa mucho, Gabriel. El problema es que también el empleado siente que es ya es una obligación del comensal
el darle una propina, entonces ya Claro. no se esfuerza por su servicio, sino que ya saca el cheque promedio y de ese total él ya espera recibir ese porcentaje. Y si no se lo da a uno, al final de cuentas siente que no lo atendió adecuadamente. Claro, pero me parece, Omar, que es un tema que valdría la pena rever un poco la literatura, lo que se ha escrito en el turismo de esto, ¿verdad? Y hacer una cosa comparativa, porque es parte de lo que tiene que ver con el salario, con el empleo del turismo, ¿no? Claro. En Cornell hay muchos papeles sobre... Sí. Sí, Sobre todo en el mercado sobre... norteamericano, ¿no, Miriam? ¿Cómo? En el mercado norteamericano es esencial, ¿verdad? Sí, porque lo calculan como parte del salario. Claro, ¿Entendés? Cuando calculan el salario... Pero no hacen aportes, ¿eh? ¿Cómo? Pero no hacen aportes, pero de eso no hacen aportes. Ah, no hacen aportes, no, es totalmente Claro. es el mundo capitalista, su estado puro. Claro. Digo, y en lugares, por ejemplo, en Colombia, te lo incluyen en la boleta. En México también pasan a algunos lados, ¿verdad? Te incluyen, te viene tu ticket de facturación, ¿verdad? Y después dice 10% de propina, pero dice, no dice que sea obligatoria, dice, o sea, opcional, ¿verdad? Pero ponen al cliente en una situación difícil también, ¿verdad? Exactamente. Porque vos decís, bueno, pero, o sea, yo tengo que decir que no. No, ¿verdad? O sea, yo la doy si quiero. Claro. ¿Verdad? Claro, sí. O sea, en algunos países, incluso ya te digo, se está institucionalizando este tipo de cosas que me parecen muy perversas, ¿no? Pero bueno, no sé, es difícil. Capaz que, y digamos, y a su vez, yo creo que no sé si lo comentaron Sandra y Liliana, pero a su vez cuando uno discute con los sindicatos de estos gremios, ¿verdad? Ellos defienden la propina, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ¿No, Sandra, verdad que es así? No, la verdad no recuerdo bien la posición con él. Pero sería bueno también estudiar eso, a ver qué piensan los propios trabajadores, si están de acuerdo o no, ¿verdad? Pero yo creo haber recordado en conversaciones informales con los del sindicato de hoteleros, de trabajadores de hoteles y restaurantes que tuvimos, creo recordar que ellos estaban Pero de acuerdo bueno, con la propina. volveremos sobre, no sé, Benjamín capaz que sabe que está tema. levantando la mano, capaz sabe un poco más Volveremos que nosotros de esto, con ellos bueno. igual, cuando haya que presentarles. Cuando di la anécdota del restaurante La Vascongada no era por casualidad, es una cultura establecida en el sector. O sea, y yo lo puse en el chat, o sea, si ustedes miran los mínimos que tienen establecido los laudos oficiales en el Uruguay, son realmente increíbles por sobre el mínimo nacional, pidiendo hablar idiomas, manejar internet, todo un conjunto de prestaciones que tienen capacidades que tienen que tener. Y lo que ha pasado también es que en las temporadas el número de oferta es mucho mayor que la demanda concreta y muchas veces la profesionalización no existe. Lo que existen son estudiantes de nivel terciario que van a hacer unos pesos en la temporada. O sea, hay muchas o del sector de la construcción, por ejemplo. Nosotros relevamos que mucha gente de la construcción se va a trabajar en el turismo, ¿no? Por eso, pero es muy perverso el sistema en el sector desde ese punto de vista. Igual, incluso Benjamín, la anécdota que yo les dije... ¿sí? A mí lo que me parece extraño es que los sindicatos defiendan la propina, ¿verdad? Pero es que no es, a ver, las chicas dijeron, el peso del SUGU en el sector es pequeñísimo. Lo raro es que hayan logrado, y bueno, raro digo en el sentido positivo, que hayan logrado efectivamente que se los respete de alguna manera en los consejos de salario tripartitos, que se haya llegado a estructurar perfiles de trabajo después de 50 años. Eso es lo raro, y eso tuvo que ver también con un periodo histórico en el cual a los sindicatos se les dio determinado espacio para poderlo hacer. Si no, imagínense, digo, en Punta del Este, el SUBU debe tener 800, debe tener 1.500 miembros, en una realidad laboral de 30.000 personas. Entonces, esa es también una realidad. Entonces, el empleador se siente en condiciones de poner reglas por encima de lo que es una práctica normal de respeto laboral. Entonces, eso está en todos lados.
en el Uruguay por lo menos, yo no digo en otros lados, no me meto. Por eso yo les ponía digamos, le mencionaba el factor de la inclusión financiera, el pago con plástico, porque eso sí es un cambio también. Porque aunque uno diga que sí o que no, ya empieza a tener otra componente que es que el trabajador lo dice de otra manera, distinto, pero del punto de vista gremial es muy débil la posición de los trabajadores. Es un debe. El fortalecimiento del sector sindical durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio es algo que es no bueno que haya ocurrido así. Tendría que haber habido mucho más fortalecimiento. Bueno, pero de todas maneras decís que por lo menos hubo algo incipiente, por lo menos. O sea, antes ni siquiera estaban tan ni organizados, ¿no? Es que antes era SUBU sin la H. Claro, claro. Ustedes hablan ahora de SUBU con la H, el problema va con la informalidad. Que no suena son los hoteles. Claro. No, Benjamín, el problema va con la informalidad también. Que al ser gente que no es del sector, digamos, llamémosle así, ¿verdad? Sino que viene de otro sector para hacer la temporada y cosas por el estilo. Es difícil armar un sindicato también así. Los mismos sindicalistas lo decían, ¿eh? Dada la estacionalidad, se va del sector a otro lado y vuelve a la otra temporada. Claro, claro. Pero digo, es difícil estar, ¿me entendés? Porque en definitiva ellos no se sienten trabajadores del sector muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, no sé, Martín, vos que estás mediando, cortamos acá que ya se vino la hora del asadito. Sí, yo diría, ¿no? Salvo a ver si alguien más tiene algo para decir, pero no, creo que... Sí, a mí me gustaría también otra idea que tiro acá, de repente, es armar un taller digamos, Natalia tiene muchos trabajos de esto, ¿verdad? Y de repente hacer capaz que el workshop próximo que vamos a hacer en noviembre en Río, que va a ser virtual, capaz que hacer una zona temática que sea sobre el empleo y las experiencias que hay en América Latina, en distintos lugares, ¿verdad? De repente Omar puede ver algo en México que se puede conseguir de alguien que nos presente algo también allí, ¿no? No sé si les gusta la idea, pues tratamos de sacarla adelante. Sí, no, y mismo acá en Uruguay, yo sé que, no, porque no hemos tenido tiempo, pero bueno, se sabe que hay gente en ciencias sociales que un poco tiene una línea ahí, ¿no? En el tema, y hay algún grupo de relaciones laborales también en la Facultad de Psicología. Sí, valdría la pena generar un espacio de intercambio. Sí, yo creo que la rama del empleo tiene todo, es una rama por sí sola, cuando se la vincula con el turismo, ¿no? Desde una perspectiva de género, de condiciones laborales, así como están haciendo ustedes, así que, o sea, me parece que sí está la posibilidad, sí. hay trabajo para hacer. Vamos a echarle por lo menos acá en Uruguay, entonces, ¿no? Exacto. Vamos a echarle mente. Entonces, bueno, de mi parte, muchas gracias. Vivi, nada para decir. Bueno, les agradecemos entonces a las dos, a Liliana y a Sandra por la presentación y a todos los que participaron.